Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM, me complace muchísimo saludarlos una vez más esta semana. De verdad que esta es una oportunidad no solamente para formarnos, sino para encontrarnos y sobre todo, y esto es lo más importante, dejarnos transformar por el amor de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, vamos a hablar sobre saber esperar y cómo entender esa virtud tan valiosa que nos enseñan nuestros santos, que es la paciencia. Y bueno, en el marco de este tema vamos a ir desarrollando entonces muchas ideas y que espero de verdad y confío que este conversatorio llegue a tantísimas almas y corazones como el mismo Dios dispone, pero que también sea pues motivo de transformación y sobre todo de mucha esperanza en tiempos recios. Quiero además decir una vez más, como siempre recalco todos los martes en estos programas, que este programa está muy ceñido al magisterio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El magisterio de la Iglesia busca siempre ordenar, llevar, proteger todo aquello que se nos ha revelado para nuestra salvación, a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición oral y escrita. El magisterio busca entonces dar respuestas de manera ordenada a todo aquello que nos va a beneficiar desde el punto de vista salvífico. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, pues todo lo que aquí se dice está ceñido al magisterio, está evidentemente inspirado en la palabra de Dios y también en la vida de nuestros santos y beatos, que han sido personas como tú y como yo, que día a día supieron dar ese sí a Dios, ese sí valiente y que cuesta mucho. Y nosotros entonces tenemos en este marco y en este camino que tener mucha paciencia con los procesos, mucha paciencia con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios siempre es paciente. Dios Padre es paciencia, no es impaciencia. Quiero de manera muy especial, de verdad, desde el fondo de mi corazón, encomendar este programa, estas palabras, este espacio, a todas las personas que se conectan. Quiero encomendar todo, absolutamente todo, a la Virgen María, Reina de la Paz, que en todas sus advocaciones siempre nos habla del camino de conversión, del camino de transformación, y que evidentemente se llega a ese proceso en Cristo. Revelación plena del mismo Dios, el mismo Dios hecho hombre. Esta es una emisora católica, por lo tanto nosotros como católicos tenemos que estar formados y tenemos que conocer el magisterio de la Iglesia. No podemos ser unos católicos light, como se dice de alguna manera, sino más bien entender que a través de nuestra Santa Madre Iglesia, a través del magisterio de la Iglesia y haciendo lo que Dios nos dice, no manipulando lo que Dios nos dice a conveniencia, nosotros podemos
tener una vida más próspera, entendiendo lo que significa la prosperidad humana desde una perspectiva antropológica y desde una perspectiva también escatológica que evidentemente se enfila hacia la salvación. El tema de la salvación, queridos amigos, no es cualquier cosa. Estamos hablando entonces de que existe el bien, existe el mal, y ese mal indiscutiblemente se arraiga en nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos aprendiendo que en estos procesos debemos tener paciencia porque los tiempos son de Dios, no son nuestros. Paciencia, mucha paciencia para saber esperar en Dios. Y ser pacientes no significa que nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados esperando que todo ocurra. Porque se confunde un poco esto. Ser paciente justamente es esperar en Dios y gestionando lo que buenamente nosotros podemos llevar adelante según nuestras capacidades, según nuestra realidad, según nuestro contexto, pero ubicándonos con mucho discernimiento en el lugar donde estamos y sabiendo evidentemente cómo responder asertivamente y de una forma cristiana ante tantas realidades que buscan inundar y ahogar nuestra paz. Quiero agradecer de manera especial a los padres agustinos, quienes pues me han dado esta oportunidad de este espacio, y bueno, a todos ustedes por su sintonía, por su fidelidad y por su compromiso con Dios, porque eso se transmite en un provecho, que se entienda lo que quiero decir, en un provecho comunitario. Eso se transmite en un provecho y en un beneficio, más bien la palabra es beneficio, no provecho. Provecho espiritual sí, pero un beneficio para nuestra alma, para las personas que nos rodean, para nuestras comunidades, para nuestros países, para nuestras familias y para las futuras generaciones. Porque tristemente necesitamos hay muchas personas que se han alejado de Dios. Nosotros mismos también podemos vivir una falsa espiritualidad y eso se traduce en una lejanía de Dios. Pero estas iniciativas son muy importantes porque Dios quiere o Dios plantea desde lo que se nos ha revelado, pues, desde el tiempo de los tiempos de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas, Dios pues enseña ese compromiso con la evangelización. En este sentido, pues, dadas algunas experiencias de vida y algunas recientes que me han sacudido profundamente y que me han invitado a la paciencia, pues he decidido titular este programa Saber Esperar. Qué difícil, queridos amigos, es saber esperar. Qué difícil es esperar. Y resulta que para todo en la vida nosotros tenemos que saber esperar. Tenemos que saber esperar y tenemos que saber esperar y ser pacientes. Por ejemplo, cuando estamos a la espera de un resultado de algún examen médico. Cuando, por ejemplo, estamos esperando o invitando a nuestros hijos al proceso de conversión o a cualquier persona y pues eso no se da. Cuando estamos a la espera de una oferta laboral o de una propuesta laboral. Cuando, estamos en un proceso de sanación, recibiendo algún tratamiento médico y el cuerpo no responde como debería responder para las expectativas, para todo, en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, cuando estamos inmersos pues en alguna situación ya social, ya pues comunitaria, pues que está inmersa en alguna dificultad. Para todo nosotros tenemos que tener paciencia y cultivar esa virtud. Es algo realmente muy difícil, pero es algo que nos va a llevar al verdadero triunfo y hay que entender lo que significa el triunfo. Cuando Santa Teresa decía, la paciencia todo lo alcanza, nada te turbe, nada te espanta, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda.
ella nos está hablando de una gran verdad según su experiencia. Lo que pasa es que a veces nosotros recitamos alguna oración o repetimos lo que nuestros santos dicen, pero de la boca para afuera. La paciencia todo lo alcanza. ¿Qué nos quiere decir Santa Teresa con este poema tan espectacular? La paciencia todo lo alcanza. Porque muchas veces nosotros queremos, por la misma desesperación o por querer evadir alguna situación de sufrimiento que nos está causando, pues, daño, sí, pero o creemos que nos causa daño, y al final, cuando el sufrimiento se encara con Dios, produce mucho fruto. Pero ante toda situación nosotros tenemos que cultivar esa virtud de la paciencia que la han sabido ilustrar muy bien nuestros santos. Y ni hablar de la Virgen María. ¿Cuánto nos enseña la Virgen María con la paciencia, en esa dulce espera hasta poder acompañar, entender el proceso, siendo la mujer elegida por Dios para materializar allí, para encarnar nuestra salvación? Pues aquella mujer supo esperar, supo entender el proceso, supo esperar en la cruz hasta finalmente ver la victoria en la resurrección. En la primera de Santiago se nos enseña que la fe en la prueba produce paciencia. Es decir, cuando nosotros en un periodo de prueba permitido por Dios somos pacientes con esa prueba, tenemos fe tenemos fe en ese momento, fe en Dios que nos sostiene, que nos va a abrir los caminos, que va a ubicar a las personas adecuadas, la paciencia comienza a cultivarse también. Van de la mano entonces la fe y la paciencia. La fe primeramente como virtud teologal, y pues bueno, sí, viene siendo la paciencia fruto de la fe como virtud. Y es muy bonito porque cuando pasa el tiempo y nosotros vemos que al final Dios todo lo puede, todo lo hace, todo lo encausa, nos damos cuenta de cuán importante es haber sido pacientes. Y esto le repito, no es un proceso fácil. Para eso tenemos que sostenernos mucho en la vida sacramental, para eso tenemos que rezar mucho, para eso tenemos que, como les dije al principio, cuando presenté el programa, pues estar muy ceñidos al magisterio de la Iglesia, porque el mundo quiere llevarnos a una dinámica muy acelerada. Incluso el mundo quiere llevarnos a una dinámica que busca evadir el sufrimiento, que busca saltar el sufrimiento y no encarnarlo, no sacar mayor provecho espiritual de él. Del sufrimiento aprendemos, de las caídas aprendemos. Y entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y también pues hay muchos salmos que nos hablan de la paciencia, pero también hay mucha esperanza porque pongo el ejemplo del Salmo 40, que lo anoté allí. Yo esperaba impaciente en el Señor, y hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Es decir, no nos sintamos mal por ser impacientes en determinadas circunstancias. Simplemente, si caemos, nos volvemos a levantar, pero hay que esforzarse por cultivar entonces la paciencia y saber esperar el momento justo. Paciencia es saber esperar. De nada sirve ser impacientes. Si nos ayudara en algo, bueno, está bien, ok, pero no nos ayuda en absolutamente nada. Y yo les digo, en mi vida, en el curso de mi vida, he sido muy impaciente también. Y eso pues Dios lo va trabajando en su tiempo, Dios lo va iluminando, y paso a paso nosotros vamos descubriendo pues que en la paciencia hay un gran regalo. Hay un gran regalo, no solamente que repercute positivamente en nuestra propia vida, sino en la vida de los demás. Porque una persona cuando es impaciente, pues se altera y busca hacer todo rápido y bueno, busca alterar los procesos. Y la paciencia nos va diciendo, calma, un día a la vez, voy a hacer mi mejor esfuerzo hoy, pero aquello que anhelo, pues, y aquello que sueño, voy a esperar por eso, voy a luchar por eso, pero con paciencia, sin buscar
acelerar los procesos. Muy, muy importante. Estamos en tiempo de Cuaresma, queridos amigos, un tiempo riquísimo, en donde también se nos invita de una manera muy categórica a cultivar la paciencia. Y en la Cuaresma nos dicen, pues en este tiempo de preparación para la Pascua, se nos dice, bueno, no puedes comer chocolate, y no puedes comer carne, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro. Y bueno, eso está muy bien. Pero más allá de eso, si nosotros queremos profundizar en lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de Cuaresma, pues me viene a la mente también la paciencia. Porque, queridos amigos, de una manera u otra vamos a caer. Y les digo, ayer, por ejemplo, yo caí, me vino un mal pensamiento, bueno, una cantidad de cosas. Somos seres humanos. Y entonces tengo que ser paciente conmigo misma para entender, bueno, tuve esa caída, pero Dios me levanta y Dios me ama y mañana lo voy a hacer mejor. Y ayuda mucho cuando uno se pone unos lineamientos muy cortitos, no buscar lo grandota y ser, bueno, entonces y que todo el mundo nos vea. No, no, no. Decir ese solo por hoy yo voy a sonreír, solo por hoy yo voy a ser paciente conmigo misma y voy a entender mi debilidad y me voy a ceñir a la mano de Dios para que Él me ayude a perseverar y a ser paciente ante esta situación o ante esta realidad o ante aquello que estoy viviendo. Y ser pacientes en los procesos no es fácil. También se nos invita entonces en el marco de esa paciencia y en el marco de ese ayuno, pues entender de qué debemos ayunar. Eso se repite mucho, ¿no? Y en eso también tenemos que tener mucha paciencia. Ayunar de pensamientos negativos, desesperanzadores, ayunar de esa inmediatez que justamente es producto o es fruto de la impaciencia, pues, y confiar pacientemente. Y es muy bonito cuando uno lo va descubriendo, ¿no? Porque muchas veces la impaciencia viene cuando estamos viviendo, como lo dije, que se expresa en la primera de Santiago, ¿no? Un tiempo de prueba. La fe en la prueba cultiva también la paciencia. Y a veces estamos en un periodo de prueba y por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo litúrgico muy rico, o sea, muy rico. La liturgia nos enseña, nos da este tiempo y nos lo regala. Y esto va más allá de dejar de comer chocolate. Nosotros vamos teniendo paciencia y nosotros en el tiempo de prueba, pues también vamos entendiendo que podemos sacar mucho fruto espiritual de ese momento. Y me viene a la mente que el proceso, el llamado, pues cuando Dios nos llama y cuando Dios se acerca a nosotros, indiscutiblemente hay un cambio de vida. Se produce en nosotros una reacción humana que va más allá de una alegría, ¿no? Hay alegría, hay gozo, hay entusiasmo. Y yo asocio esto mucho a por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Al principio, en el tiempo del noviazgo, bueno, todo es chévere, ¿no? Y todo es alegre, pues no se han visto todavía los defectos de la otra persona. Incluso durante los primeros años de convivencia en el matrimonio, pues bueno, todo pues también pues va cursando chévere y sin novedad, pues con mucha ilusión. Pero entonces, pongo un ejemplo a lo mejor que puede parecer tonto, pero no es tan tonto, porque tiene que ver mucho con esa paciencia que tenemos que tener en los procesos y tiene que ver mucho con esa paciencia que tenemos que tener en los tiempos de prueba, ¿no? Y estamos en tiempos de prueba, porque siempre el ser humano va a estar en tiempos de prueba. Y esto nos hace mejores. Pero entonces, bueno, volviendo al ejemplo del noviazgo y de los primeros años de matrimonio, bueno, empezamos a descubrir los defectos del otro, de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Y eso ocurre de lado y lado, ¿no? Y las cositas que no nos gustan, y bueno, y dejó las pantuflas afuera, y dejó esas cosas que se cuentan a veces de forma muy jocosa. Puede haber cosas, pues, evidentemente más serias, pues, ¿no?
Y bueno, cada caso es particular, para eso está también ahí nuestra iglesia como hogar, como familia, como hospital, como escuela, para irnos llevando de la mano, y por eso es tan importante siempre esa oportuna dirección espiritual. Pero entonces cuando empiezan a aparecer esas cositas, pues nos podemos, si estamos muy dominados por el mundo y por esa inmediatez, podemos volvernos impacientes y el angelito malo, porque el mal en la creación existe y busca siempre mentir, busca siempre seducir, busca siempre alejar, va a querer inundarnos de pensamientos muy negativos y que evidentemente nos llevan a la impaciencia. Y bueno, lamentablemente por esa razón puede haber tantas familias rotas hoy, muchas familias rotas, ¿no? Y hay que aprender a tener paciencia con nosotros mismos, con nuestras faltas, con nuestras debilidades, pero también si estamos viviendo una relación conyugal, pues con nuestra otra mitad. Y eso en Cristo se logra. Esa es la buena noticia. En Cristo se logra. Pues ese mismo ejemplo que coloqué en la relación, en el marco de las relaciones humanas, y también pasa con las relaciones de amistad. Bueno, cuando estamos hablando de relaciones entre padres e hijos, pues bueno, está ahí la parte de consanguinidad, evidentemente. Pero muchas veces nosotros podemos también cultivar allí la paciencia, ¿no? Y bueno, ya sería un tema, pues sería extendernos mucho, pero bueno, es muy bonito cuando uno desde el punto de vista práctico lo descubre. Y eso mismo entonces ocurre con nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque al principio nosotros, como les dije al principio, minutos antes, al principio de cuando coloqué este ejemplo, nuestra relación con el Señor, cuando Él nos llama, pues bueno, hay un gozo y hay como un entusiasmo desbordado, en el buen sentido, ¿no? Y queremos además, me imagino la samaritana, pues, ¿no? Cuando se encontró con el Señor y Él ofreció esa agua que da vida eterna, y lo descubrió. Digo, wow, realmente este sí es el Mesías. Me imagino su gozo, su emoción, su alegría, pero una alegría profunda que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y bueno, aquella mujer me imagino que quería anunciarle a todo el mundo lo que había pasado. Pero eso Dios lo hace. Y luego de ese enamoramiento viene también el periodo de sequía. Viene el periodo de prueba y ahí tenemos que tener mucha paciencia. Y por eso decidí titular este programa Saber Esperar. Porque si nosotros no sabemos esperar, podemos desertar. Y entonces comienza la prueba. Y bueno, si estamos de pronto en unos canales o en unos espacios de evangelización y comienzan a sucedernos cosas como a cualquier ser humano, pues bueno, ¿cómo yo voy a evangelizar si tengo mi vida hecho un desastre, si choqué el carro ayer, si ayer me sentía mal? Es que nadie ha dicho que la evangelización o que todos estamos llamados, abro corchete, todos estamos llamados a llevar la buena nueva. Es un compromiso cristiano, según nuestro don, según el carisma que hemos recibido. Pero bueno, viene esa tentación de creer que bueno, que Dios no nos ama y que bueno, nuestra vida está hecha un desastre y que van a pensar de nosotros si me pasó esto, si me pasó lo otro, si de pronto hubo un drama con mis padres o qué sé yo. Y bueno, y además de eso, el enemigo pues es muy astuto y busca también a través de las personas, bueno, pues aplica lo que tú estás estudiando y la teología y mucho hablas por ahí, pero entonces viene una manipulación, wow, que puede llevarnos a un estado espiritual de postración y de no querer levantarnos de ahí más nunca. Queridos amigos, si caemos, hay que tener paciencia, porque lo que está revelado está. Dios levanta en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y esta prueba no es que Dios manda la prueba como un castigo. Esta prueba que usted que me escucha está viviendo y que yo también puedo estar viviendo y que muchas personas pueden estar viviendo y que la humanidad entera puede estar viviendo, es producto de nuestra propia concupiscencia.
¿Por qué? Porque el ser humano, en su andar por este mundo, a veces tiene afectos desordenados. Afectos desordenados. Cuando hablo de afectos desordenados, pues me refiero a, bueno, alguna apego desordenado, o a lo material, o a una persona, incluso hasta un apostolado, porque nosotros podemos caer en algo muy común que se llama la gula espiritual, y eso es una espiritualidad desordenada, porque entonces nos creemos espiritualmente dueños de las almas o superiores a los demás. O nos creemos dueños del apostolado tal o el apostolado cual. Queridos amigos, yo estoy aquí haciendo un servicio porque Dios pues, me llamó. Evidentemente hay una estructura, hay una comunidad digital que se ha estado allí, hay una sinodalidad, pues hay un sentido de orden y obediencia en cuanto uno tiene que pues respetar ciertas normativas. Eso es así. Nosotros pues no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y también, pues bueno, hay cierta confianza o debe haber un nivel de confianza para estar aquí, pues, en estas cosas, en fin. Pero nada es nuestro al final y que se entienda lo que significa nada es nuestro. Lo único que realmente nosotros podemos sentir que nos pertenece es ese amor de Dios desbordado y esa misericordia de Dios. Sentirnos misericordiados es lo más grande que nosotros podemos comprender para nosotros poder avanzar. Sentirnos amados por Dios es lo más grande que nosotros podemos tener. De allí parte todo, pero en ese proceso tenemos que tener mucha paciencia porque el mundo nos va a vender o nos va a tentar diciéndonos, bueno, tú eres un pobre pecador y bueno, eso no tiene solución. Y uno mismo, no solamente el mundo, nuestra mente susurra esos pensamientos. Y bueno, y esto no va a tener solución, y ha sido demasiado, y es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Ustedes saben el tamaño que tiene un granito de mostaza. Dios no nos está pidiendo grandes cosas. Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Por lo tanto, la fe permite entonces que nosotros cultivemos la paciencia. Saber esperar. Lo repito una y otra vez. Y continuar adelante, eso sí, con ese sueño, con ese anhelo, con esa ilusión y sobre todo con esa misión. Porque cada uno en esta vida tiene una misión desde la vocación cristiana que elige. Yo elegí libremente, nadie me obligó, yo elegí la vocación al matrimonio. Está el que elige la vocación al sacerdocio, está el que elige la vocación a la vida religiosa. Y está el que no lo elige, pues, o también lo elige, pues eso es así. El que, bueno, de una manera u otra, desde la vocación como soltero, y da grandes frutos, porque a lo mejor le tocó pues tomar algún niño en adopción o simplemente le tocó a esa persona cuidar a personas mayores y desde allí puede santificar su vida. Y también está la vocación profesional, que es la que nosotros también libremente elegimos según nuestras capacidades para nosotros pues también en el mundo dar frutos, y eso pues va de la mano. Y cuando nosotros cristianamente damos frutos o iluminamos con el evangelio, porque nos hemos dejado iluminar nuestros espacios laborales, pues eso es lo que se llama doctrina social de la iglesia, porque vamos entonces a mirar todo no en un sentido egocéntrico, sino en función del bien común. ¿Cuánto camino por recorrer, queridos amigos? Esto no puede ser puro bla bla bla. Todo comienza en la profundidad de nuestro corazón. Todo comienza en la profundidad de nuestro corazón. Y siempre saber que Dios nos regala una nueva oportunidad para empezar una y otra vez. Y en este marco tenemos que saber esperar. Y saber que en nuestra relación con Dios vamos a vivir momentos de sequía. La Madre Teresa de Calcuta pasó
más de 20 años en una profunda sequía espiritual. Y ustedes la ven hoy, es santa de la iglesia. Hay un libro que resume todas sus cartas, las cartas que ella dirigía a sus directores espirituales. Pues esas cartas, el magisterio de la iglesia las conservó y las hizo públicas por el bien del pueblo de Dios. Es decir, ustedes y yo somos el pueblo de Dios. Aquella comunidad, aquella comunidad que desde tiempos del Antiguo Testamento pues buscaba esa tierra prometida. Pues bueno, nosotros esa tierra prometida pudo ilustrarse en Cristo. Pues nosotros seguimos buscando y de ahí venimos, porque esa historicidad no se anula. Pues bueno, el pueblo de Dios pasó por grandes sequías, ese exilio, la experiencia del exilio. Eso debe haber sido una sequía tremenda. Y cómo en Moisés se revela esa verdad de Dios. Y cómo Moisés puede seguir adelante. Y cómo Dios le abre a Moisés los caminos, le abre el mar rojo para que pase. Pero pasa y sigue. Pero el pueblo se queja. Y bueno, seguimos nosotros cayendo una y otra vez. Pues la Madre Teresa de Calcuta, si nos acercamos un poco más acá en el tiempo, pues el tiempo es infinito, pasó 20 años de su vida y ella repetía interiormente en su oración: ven, sé mi luz. A pesar de esa sequía, a pesar de eso que ella vivía por dentro y que lo reseña pues de una forma espectacular. Es como una desnudez del alma que nos ilumina tanto y nos acompaña tanto. Ella siguió adelante en aquella misión que Dios le confió, pero en medio de una gran sequía espiritual. Y si usted entonces está pasando por ese momento, por esa prueba, por ese dolor, por ese problema no resuelto, por esa división familiar, por ese problema en la comunidad, por esa situación, pues hoy en el mundo, que el mundo está bastante revuelto, a nosotros se nos piden pequeños actos de amor, tal y como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta. Y mucha paciencia. Esa mujer, cuánta paciencia tuvo que tener. Y la lanzaron para allá, en otro lugar. Ella anhelaba estar donde estuvo, pero para llegar ahí tuvo que pasar una sequía tremenda. Y creo que a lo mejor hasta el final de su día es un testimonio espectacular, porque este testimonio ilumina un poco este proceso por el que pasamos. Y justamente viene bien entonces saber que tenemos que saber esperar, entender que tenemos que saber esperar y que bueno, esto va muy de la mano a esto que estamos viviendo en Cuaresma, ¿no? Pero es muy lindo descubrir que nuestros santos pasaron por esas cosas, que los primeros apóstoles también pasaron por esas situaciones y también fueron impacientes, y que Dios lo sabe, y que tal y como se expresa en el Salmo 40, pues nosotros, si somos impacientes, Dios no nos va a castigar por nuestra impaciencia. Todo lo contrario, Él va a saber iluminarla. Dios no es un Dios castigador, queridos amigos. La prueba, repito, es producto de nuestra propia concupiscencia y Dios se encarga de poner todo en su lugar. Dios es un Dios de orden. Y se nos pide entonces a nosotros interiormente estar en orden. Y para estar en orden tenemos que estar en comunión con Él, alimentarnos de Él, seguirlo a Él. Qué difícil, pero hay que tener paciencia. Y si caemos, sabemos entonces que Él nos levanta una y otra vez. Una y otra vez. Ese sueño que usted tiene, ese anhelo, si eso va en favor de la salvación, en favor de su alma y de los suyos, pues no tenga la menor duda de que aquello va a ser materializado. Pero hay que tener paciencia. A mí me llama poderosamente la atención y en un programa lo planteé en el marco del proceso de sanación de heridas, porque la Biblia en el libro de Génesis, luego de que nos muestra cómo
se presenta el mal en la creación, nos muestra también la historia de un drama familiar. Un drama familiar. Es decir, esto forma parte de la historia. La vida de José, hijo de Jacob, José y sus hermanos. Jacob tuvo varios hijos y de ahí, bueno, vienen las tribus de Israel. Pero uno de esos hijos fue, lo voy a hacer muy corto porque es que si me extiendo con esto no puedo concretar en el mensaje y tampoco yo pretendo aquí dar ninguna clase magistral, más bien quiero de la manera más cercana y posible llevar al corazón el mensaje. Voy a resumirlo, pero a mí me llamó mucho la atención este pasaje. José pasó por una situación muy difícil porque sus hermanos planearon matarlo a escondidas. Ustedes saben lo que eso significa. José fue un hombre llamado por Dios para una misión. Y José iba prosperando en sabiduría, en santidad. Y resulta que en esa prosperidad, en el buen sentido, no solamente espiritual, sino también material, José pasó a ser como el hijo predilecto de su papá y entonces comenzaron los celos, las manipulaciones, al punto que esos hermanos dijeron, pues este hombre hay que aniquilarlo. Eso está en las Sagradas Escrituras, aunque usted no lo crea. En el libro de Génesis, creo que está en el capítulo 20 o 30, me disculpan lo poco exacta que estoy diciendo, la imprecisión aquí, ¿no? Pero bueno, eso está. La vida de José y sus hermanos, búsquenlo. En los primeros capítulos de Génesis. Y entonces, bueno, los hermanos buscan la manera de deshacerse de él y bueno, buscan una túnica y la manchan con un cordero y bueno, aquello terminan enviando a José a Egipto, vendido como esclavo. Pero le inventan al papá que José se murió. Se lo comió un animal, se lo comió un zorro, aquí está la túnica llena de sangre y el papá pues se cree toda esa historieta, ¿no? Y José se va, vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado, engañado, celado, injuriado, calumniado. Yo me pregunto hoy, ¿cuántas disputas hay entre hermanos en el seno de la familia? Por mentiras, por falta de comprensión, por falta de amor, por dinámicas enfermas que vienen de atrás. José siguió avanzando en donde estaba, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Hay muchas maneras de matar los corazones y las almas. No nos referimos aquí a algo pues que es el mero hecho de matar, pues no. Cuando se calumnia, cuando se insulta, cuando, tantas maneras de matar. Cuando no hay comprensión, cuando se toma dinero ajeno, a escondidas, cuando hay manipulación. Hay muchas maneras de matar. Cuando se prefiere más a un hijo que a otro y bueno, aquello va en una dinámica enfermiza que crece y crece y crece. Pero José, en medio de ese drama familiar y con un papá bueno, iba avanzando y llega donde un faraón y se agracia con el faraón y después entonces viene y tuve también una dinámica allí con la esposa del faraón y la esposa del faraón pues también lo calumnia y así. Y José siguió avanzando y lo llegan a meter preso y resulta que bueno, el carcelero pues también ve la luz que tenía José. Bueno, José, después vino una gran plaga, vino una gran sequía y bueno, José había prosperado y la gente se trasladó al lugar donde estaba José a buscar alimentos y bueno, él pudo encontrarse con sus hermanos no lo reconocieron, él sí. José, para hacer el cuento corto, vivió la justicia en su vida, José hizo su propia familia y José dio frutos en medio de una realidad que le tocó vivir. Y yo me pregunto hoy, en el marco de esta historia reseñada en el Antiguo Testamento, ¿cuánta paciencia ha debido de tener José
para para seguir adelante. Si José se hubiese quedado en el odio, en el rencor, estos hermanos me hicieron esto y me hicieron lo otro, y me hicieron aquello y me hicieron lo otro. Señor, es tu voluntad, paciencia. Es que ya quisiera estar yo montada en esa carretica donde lo mandaron a él para Egipto, vendido como esclavo. Y bueno, hay varios santos allí que reseña la Iglesia Católica a modo universal que han podido vivir santamente el proceso de esclavitud, pero es que ahora hay muchas esclavitudes, somos esclavos del poder, somos esclavos de la vanagloria, somos esclavos del placer, somos esclavos del dinero, porque pensamos que sí, el dinero hace falta para nuestra sobrevivencia y Dios lo va dando conforme sea su voluntad. Pero cuando eso se convierte en una esclavitud, el dinero no compra conciencia y el dinero no compra a Dios. Dios Todopoderoso es el dueño del mundo entero, es el dueño de nuestras vidas. Y entre Dios y nosotros, pues, puede haber una cercanía tan ilimitada que aquello puede romper cualquier tipo de barrera. Y José, entonces, porque fue paciente, porque supo esperar y porque supo aceptar la voluntad de Dios sin quedarse paralizado, sino dando frutos donde lo mandaron, donde le tocó, pues vio la justicia en su vida, y ni hablar de Job, y ni hablar de todos esos personajes que no han sido personajes o que no han sido historias reseñadas, ¿ok?, para unos libros o con mero propósito histórico, sino que es una historia real de personas y se trata nada más y nada menos que de la historia de la salvación y que el magisterio busca preservar. Pero resulta que nosotros como católicos creemos en Cristo y creemos que Cristo ha venido al mundo, Cristo ha sido ese profeta anunciado, ese Mesías anunciado, discúlpenme, ese Mesías anunciado por los antiguos profetas. Dios ha sido ese hombre que ha venido a encarnar el error de la humanidad, la maldad de la humanidad, para hacernos a nosotros salvos. ¿Y por qué ha venido Él a encarnar? Porque Él es libre de pecado, Él es libre del pecado original, porque es el mismo Dios que quiso llegar al mundo a través de Cristo, a través de su mensaje, a través de su palabra, a través de su poder, para amar, para transformar, no para esclavizar. Y bueno, esa es la gran noticia que nos hace a nosotros depositarios de la salvación, la gran noticia y la gran buena nueva, si nosotros sabemos esperar y si nosotros sabemos ser pacientes. Porque tenemos la tendencia de ver un Dios lejano, un Dios ausente, o simplemente, no sé, a veces para algunos hablar de Cristo es así como de tontos o de fanáticos, ¿no? Cristo es persona, Cristo es experiencia, y hay un Jesús histórico, si lo queremos dejar solamente en la historia. Yo les digo, queridos amigos, que muchas personas nos vamos encontrando y hemos vivido realmente ese encuentro con Cristo, pero después la vida se nos sacude un poco. Y cuando Jesús nos dice, nadie es profeta en su tierra, yo he venido a traer, pues no he venido a traer la paz, sino la guerra, pues entendamos maduramente lo que eso significa. Significa que vamos a vivir en contradicción. Jesús es el príncipe de la paz, el rey de la paz, el rey del mundo, pero indudablemente vamos a vivir contradicción. Y ahí, en ese proceso de contradicción, es cuando nosotros tenemos que tener paciencia. Yo soñaba con una familia nueva. Estaba en mis sueños. Y hoy por hoy, pues Dios me ha regalado una familia nueva, luego de muchas dificultades. Muchas dificultades, más allá de lo que pueda aquí contar, porque esto no quiero que se convierta en un espacio autorreferencial. Pero como hija, como hermana, como sobrina, como nieta, estuve inmersa en unas dinámicas en donde realmente tampoco ha estado Dios. O ha sido un Dios, pues, tal vez planteado desde una comprensión distinta a la que el magisterio nos lleva, ¿no?
Y yo soñaba con una familia nueva. Dios me regaló pues una familia nueva para yo poder en Él, poder avanzar, dejar frutos, según lo que Él me ha venido enseñando. Pero estoy en este momento, como muchos en este proceso, cayendo una y otra vez, una y otra vez. Y con ese proceso de caer una y otra vez, tenemos que ser muy pacientes. Caemos cuando juzgamos, cuando no confiamos, cuando queremos tomar a veces la justicia por nuestras propias manos y vemos una situación difícil y nos llenamos de rabia. Cuando esto se escapa de nuestra razón y recibimos alguna situación injusta o nos insultan y queremos responder. Y cuando somos pacientes y resistimos y seguimos adelante en aquello que Dios nos plantea, pues bueno, la respuesta es sin duda una respuesta de triunfo en la cruz, porque después de la muerte viene la resurrección. Y nosotros podemos a veces estar en el mundo caminando muertos en vida, confiando en nuestra propia fortaleza o únicamente, porque no estoy queriendo decir con esto que se nos robe la voluntad. No, Señor. Dios nos da la voluntad y fortalece, según su voluntad, la nuestra, para perseverar en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestros apostolados, en nuestra misión como desde la vocación cristiana, pues en nuestra misión como padres, como madres, como esposos, como esposas, como trabajadores, ahí en la vida corriente. Pero bueno, tenemos que perseverar en el proceso de la cruz llevada cantando. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Esa paciencia, la paciencia todo lo alcanza. Y ya para ir cerrando este conversatorio, no puedo dejar de nombrar a la Virgen María, ella que siempre se posiciona y se queda de última, pero no es una novedad, y eso todos lo sabemos, que María dio el sí al plan de Dios. Y es la mujer más paciente del mundo. María supo esperar. María supo esperar en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Aquello que el credo de los apóstoles, el credo que fue iluminado hace 1700 años en el Concilio de Nicea. Cuando nosotros rezamos el credo y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿cuánta verdad hay allí? Pues la Virgen María, cuando da el sí y se le aparece el ángel y le revela todo aquello, ella supo esperar. Supo esperar muchas veces sin entender, solamente arraigada en esa revelación. Usted que me escucha en este momento, usted corazón que me escucha y que late en este momento porque por alguna razón está aquí conectado o conectada, está siendo también invitado a esperar. Y usted también tiene que haber recibido interiormente, porque Dios se nos revela, se nos dona en amor, cada uno de una forma auténtica. Usted tiene que haber recibido esa revelación de Dios para estar aquí conectado. Y yo no le voy a repetir lo mismo que repite mucha gente, porque simplemente, como dije al inicio de este programa está ceñido al magisterio. Todo lo que usted tiene que saber para aprender a saber esperar y cultivar la paciencia está en la Sagrada Escritura. Y para eso está el magisterio de la Iglesia, para preservar lo que ha sido revelado en la Sagrada Tradición, sin buscar las 5 patas al gato. Aquella revelación está en usted, en su corazón, en su oración, en su vida misma, en su alegría, en su sufrimiento, en su dolor, hasta en aquella situación que parece interminable o sin solución. Ahí está Dios revelándose. En ese silencio que hace Dios en este momento, ahí está Dios revelándose. En medio de tantas noticias, porque ahí Dios va a obrar. Y permite que nazca una flor en medio de un terreno árido, porque Él todo lo puede y todo lo soporta. Por lo tanto, usted también, porque en Él usted puede nacer de nuevo. Y este es el mensaje que quiero transmitir con este programa,
titulado Saber Esperar. Porque realmente es bellísimo cuando nosotros descubrimos que en medio de la tormenta, pues Dios llega y nos abraza y nos da paz y nos inunda de esa esperanza. La esperanza es una virtud teologal preciosa, profunda. Pues bueno, muchas situaciones pueden verse desde una nueva perspectiva y teniendo paciencia, pues nosotros sabemos entonces que, bueno, vamos viviendo un día a la vez y vamos esperando en Dios que Él va presentando las situaciones, las oportunidades y que Él también está siendo paciente con nosotros mismos. Y nosotros entonces nos inundamos de esa verdad. Así que, bueno, yo espero de todo corazón, de verdad, que esta información haya sido más que una información, haya sido un encuentro que nos anime a nosotros a aprender a esperar. Esperar con esperanza, no es una palabra redundante. Esperar en Dios, saber esperar en Dios. Y pedirle mucho a Dios también que no apague nuestros sueños, que no apague nuestros anhelos, que no apague nuestras ilusiones. Porque todo aquello que Él siembra, Él lo va a materializar. Pero en medio de contextos desesperanzadores, en medio de contextos en donde evidentemente hay rumores de guerra o ya hay guerras, ya hay revoluciones, ya hay divisiones, entender que la primera guerra comienza en nuestro corazón, cuando nuestro corazón está dividido, en nuestras familias, y que nosotros estamos llamados a formar algo nuevo y a confiar en que en Cristo se puede gestar esa verdadera unidad. Así que seamos muy pacientes y aprendamos a esperar. Un fuerte abrazo desde la distancia. Habló para ustedes como cada martes a esta hora Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo para emisora Mariana 1400 AM. Agradezco muchísimo a los padres agustinos por la confianza, por la oportunidad y agradezco a cada uno de ustedes por su sintonía. Un fuerte abrazo, ánimo y adelante y hasta pronto. Señor, oriente mi pensar y actuar y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.